Hola, Dios te bendice. Pues vamos a continuar con nuestras enseñanzas. Como te decía anteriormente, ¿qué tanta fe tienes? ¿Le entregarías a Dios un hijo tuyo? ¿Obedecerías como obedeció Noé, sin preguntar y teniéndole fe en lo que Dios estaba diciendo, creyéndole a Dios? Fíjate, cuando Adán y Eva comieron del fruto, en el momento se le abrieron los ojos, ¿sí? Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. ¿Cuál ha sido tu momento, ¿Cuál ha sido tu momento en que tú descubriste el bien y el mal? ¿Qué pasó? ¿Qué provocó esa situación? ¿Y cómo empezaste a ocultar tus sentimientos? ¿Sí? ¿Cómo empezaste a dejar de obedecer a Dios? ¿Cómo empezaste, ¿sí?, a no creerle a Dios? Ponte a pensar, ponte a ver y poco a poco ve reflexionando. ¿Dónde fue tu pérdida realmente de la divinidad de Dios en ti? Esa imagen y semejanza que Dios te dio, ¿dónde quedó? ¿Sí? ¿Por qué se empezó a deformar? ¿Por qué se empezó a afectar esa imagen y semejanza de Dios en ti? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí?, se sintieron desnudos, como decíamos, se sintieron que el alma estaba al descubierto. En este caso, ¿cuál ha sido tu momento de sentirte así, de sentirte desnudo ante Dios? ¿Sí? ¿Cuál ha sido tu momento en que preferiste taparte para que Dios no se diera cuenta de lo que habías hecho? Que preferiste con mentiras, con adicciones, con situaciones diversas, taparte para que no se dieran cuenta los demás de lo que había en tu alma. ¿Cuántas veces no por soberbia nos cubrimos? Pero la soberbia es un miedo a que no sabemos vivir, un miedo a que no sabemos cómo enfrentar esa relación con los demás y sobre todo un miedo a sentirnos vacíos porque no tenemos ese ser espiritual en nosotros. Porque el pecado, como te he dicho, la paga del pecado es la muerte y todos somos pecadores. Unos nos hemos arrepentido y le hemos entregado todo a Dios. Nuestra independencia, nuestro libre albedrío también se le ha entregado a Dios. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado ser independiente, no depender de nadie, hacer las cosas yo sola, ¿sí? No me gusta, la verdad, no me gusta de repente que me sienta yo incómoda en algún lado o por alguna forma. No me gusta sentirme incómoda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando empiezo yo a sentir ese tipo de situaciones, por ejemplo, el ser independiente, el no preguntarle a Dios qué quiere hacer, el hacer las cosas por mí, ¿sí?, automáticamente me empiezo a sentir inquieta e inconforme. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios me ha dicho o me ha pedido o a lo que me ha ordenado, porque también están sus ordenanzas y mandamientos. Y luego siento, y el Espíritu Santo luego me dice, ¿sabes qué? Estás mal. Cuidado, te puedes perder. Entonces automáticamente me regreso con Dios. Me paro, empiezo a ver qué hay en mí, lo entrego y regreso con Dios. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios ya no puede aceptar el pecado en su vida. Inmediatamente que lo detectas, lo tienes que entregar. Se lo tienes que dar a Dios. No puedes quedarte con Él. Porque en el momento en que te quedas con Él,
se viene la separación con Dios. Otra situación es, esas hojas de higuera representan todas y cada una de las cosas con las cuales tratamos de cubrir manipulación, engaño, ¿sí? Soberbia, orgullo, adicciones. ¿Cuáles son las adicciones? Como las comunes, el cigarro, el alcohol, las no tan comunes, las drogas, ¿sí? Que ya empieza un poquito de más a degradarte más, ¿sí? Las relaciones destructivas, porque es una adicción a la adrenalina, a esa inquietud, a esa situación que nos provoca el estar peleando, el estar discutiendo, el estar con la zozobra de cómo llegará, estará bien, dónde andará. Los celos también es una situación adictiva porque te provoca una adrenalina tremenda. A la vez que es una inseguridad tuya, es una situación de adrenalina que también. El hecho de comer, sí. Sí, yo no digo aliméntate bien, pero ya cuando te estás excediendo, tu mismo cuerpo empieza a sentirse pesado, tu mismo cuerpo empieza a mostrar esas señales de que estás exagerando, ¿sí? Y ya estás sobrepasando el peso normal de tu cuerpo, que ya estás entrando en la obesidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Investígate. Ponte a razonar más, cosa que no mucho me gusta el razonamiento, pero en este caso sí. Ponte a ver, ¿por qué motivo estás comiendo tanto? ¿Cuándo es cuando empiezas a comer más? ¿Sí? Empieza a conocer tu cuerpo. ¿Cuándo se siente satisfecho? Y cuándo ya es gula de seguir comiendo. ¿Sí? Tienes que ver eso para ir conociendo tu cuerpo. ¿Sí? También tienes que ver si estás tomando agua, si no estás tomando agua, si te estás alimentando sanamente, si no lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque precisamente Dios te dio un cuerpo perfecto para que vayas cuidándolo. Es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo lo vas a desgastar? Yo te pongo de ejemplo, yo por orgullo desgasté mis rodillas. ¿Sí? Dios me ayudó y me entré en una operación para poder caminar. Voy caminando poco a poco, no del todo como yo quisiera, pero también es que necesito hacer ejercicio. No el ejercicio excesivo, porque eso también es una adicción. Cuando empiezas a disque marcar y marcar y marcar, perdón, empiezas a marcar cada día más tu cuerpo, ya es una adicción. Ya no lo haces por un ejercicio normal, sino ya es una situación de quererte ver mejor que otro, ¿sí? El mostrar que tienes más músculos que otra persona. Pero realmente, ¿para qué te sirve tener tantos músculos si tienes el corazón y la mente vacía? ¿De qué te sirve si no está Dios contigo? Si tu Dios es tu musculatura, ¿sí? ¿De qué te sirve si es tu Dios el cuerpo? El cuerpo se quita, se deshace, se muere. Pero tu alma, ¿cómo la tienes? El contacto con Dios a través de tu espíritu, ¿cómo está? Tienes que ver eso, tienes que realmente saber qué es lo que Dios te está pidiendo. También otra cosa, ¿cuáles son más lo que te sirve de esconderte de Dios? Pues simple y sencillamente no hacerle caso. Te está hablando y tú no quieres creer en Él. ¿Sí? Tu incredulidad también es una forma de cubrirte. ¿Por qué? Porque no quieres escuchar de Dios.
no quieres saber de Él porque sabes que Él te va a exigir cierta cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque has conocido a otras personas que se han dedicado a Dios, se han consagrado a Dios y se han retirado de muchas cosas. Entonces ahí es cuando tú dices, no, Dios me va a quitar. Dios me va a impedir que yo haga mi vida. Dios no va a hacer lo que yo quiero, no me va a dejar hacer lo que yo quiero. Pero la verdad es, realmente te sientes a gusto con eso que estás haciendo. ¿Te has dado cuenta que es una adicción o crees que es normal? También fíjate, muchos de nosotros nos abrieron los ojos antes de tiempo. Nuestro niño interior fue afectado. ¿Cómo puede ser esto? Abusos, tanto físicos como emocionales y espirituales. Culpas que te han hecho pasar, que te han cargado y que te has cargado también. El sentirte menospreciado, el sentirte abandonado, el sentirte que realmente tú no puedes ser perdonado para Dios o por Dios, porque has hecho pecados que realmente para tu forma de pensar no son perdonables. Pero Dios te dice, aquí estoy, ven, cree en mí, confía en mí, te dice Jesucristo. Acéptame como tu Señor y Salvador, y como tal, tus pecados te serán perdonados. Y así como yo resucité, tú resucitarás a una vida, ¿sí? A una vida espiritual amplia, eterna, plena. Nuevamente caemos en que nosotros somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Y tenemos que estar en equilibrio en las tres para que puedas realmente seguir hacia adelante. Pero primero que debes de equilibrar tu espiritualidad. Tienes que volver a esa comunión con Dios a través del Espíritu para que puedas tener fe aún en los peores momentos. El creerle a Dios para que se manifiesten milagros en ti o en las personas que están a tu alrededor. El aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque muchas veces no nos gusta que se haga su voluntad, sino la nuestra. Y aunque decimos, no, Señor, haz tu voluntad, si la voluntad de Él no va de acuerdo a la que nosotros queremos, nos enojamos, nos molestamos. ¿Sí? ¿Cuál es el hágase tu voluntad? También muchas veces nosotros nosotros no aceptamos las decisiones que Dios toma. Nos enojamos, nos fastidiamos. Más si te quita, bueno, no te quita, más si la persona por la que estás orando o la persona que tú amas se va con Dios, regresa a casa. Es un regreso a casa. ¿Sí? Te enojas con Dios, no quieres saber nada de Él. ¿Sí? Pones tu fe en otras cosas, en ídolos. ¿Sí? Pones tu fe en personas. Pones tu fe en situaciones que no son las adecuadas. Y ahí es cuando empieza tu pérdida también. Sigues perdiéndote. En lugar de salvarte, haces todo lo contrario. Te vas más hacia el fondo. ¿Sí? Tú tienes que ponerte a ver realmente qué es lo que te está causando. ¿Sí? ¿Cuándo fueron abiertos tus ojos y qué es lo que te está causando esa apertura de ojos? ¿Qué fue lo que te está causando actualmente? ¿Sí? A lo mejor te abrieron los ojos en una forma diferente de amar. Porque a veces cuando estás pequeño,
hay gente con maldad que te hace vivir cosas que no son ni de tu edad. Y todavía te dicen, no digas nada. Todavía te crean culpa. Es que tú me provocaste. Sí. Es que estás mala, eres tan mala que ni tu mamá ni tu papá te van a querer. Y tú les crees. Tanto a las mujeres como a los varones. A los varones también les ha pasado. Y de ahí se distorsiona su forma de amar. Empiezas a pensar en otra forma diferente, que es la forma de amar. Te sientes inseguro de tu sexualidad. Te sientes inseguro, ¿sí? Inseguro o insegura también de que si te aman o no te aman. Los celos. O sea, buscas todo tipo de situaciones. O a lo mejor no fuiste abusada físicamente, pero sí emocionalmente. Te crearon traumas, te crearon el sentirte menos que nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te dijeron eres una tonta, no sabes, o un tonto. ¿Sí? Es que no sabes, no entiendes, no comprendes. Todo eso te va causando a ti complejos. Esos complejos crecen, más si tienes una familia disfuncional, si hay alcoholismo, si hay drogadicción. ¿Sí? Te empiezan a poner etiquetas, te empiezas tú mismo a poner y a creer las etiquetas. ¿Sí? Empiezan que el gordo, que la flaca, que el chaparro, que ¿cómo se llama? La jirafa, etcétera, etcétera. Te empiezas a poner etiquetas y te dejas que te pongan etiquetas y te la crees. Ese es el problema, que te la crees. En lugar de que estés a gusto y busques el motivo de tu ansiedad. Si estás gordo, ¿por qué estás gordo? ¿Sí? ¿Cuál es esa ansiedad que te provoca el estar comiendo de más? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Todo eso tienes que verlo, tienes que ir viéndolo y entregárselo a Dios y cerrar ya completamente esa área, perdonar y olvidar. Y sigue hacia adelante. No te sigas estancando en amarguras, no te sigas estancando en cosas que realmente no son dignas de Dios. ¿Cuántas veces estás ministrando con dolor? ¿O estás ministrando con enojo? ¿Sí? ¿Cuántas veces traes en tu alma falta de perdón? ¿Sí? ¿O has puesto tu fe en otra cosa que no es Dios, en una persona? Y estás ministrando, estás hablando, estás enseñando con todas esas heridas por dentro. Tienes que ponerte con Dios a hablar. Tienes que entregar eso, perdonar y olvidar. Muchos dicen, yo perdono, pero no olvido. Imagínate si Dios te dijera eso. Sabes que yo te perdono, pero no olvido. Sigo recordándote cada día lo que has hecho. ¿Cómo te sentirías? ¿Sí? ¿Cómo estarías tú? En el Padre Nuestro, en la oración que Jesucristo enseñó, decía, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces te ofendes por cómo te tratan en la iglesia? Y más si no te hacen caso o no en cuanto te ven, te saludan. Más te enoja. ¿Pero por qué? Pues simple y sencillamente por el ego que traes. Yo te invito a que empieces a ver cuáles son esas hojas de higuera con las que te cubres. ¿Sí? Así como se cubrió Adán y Eva, ¿cuáles son tus hojas de higuera? ¿Qué te trajo a consecuencia
el conocimiento del bien y el mal. ¿Sí? ¿Cuáles son los hábitos, los malos hábitos que tienes todavía? Entrégalos y pídele a Dios guía. ¿Sí? Todo esto es un proceso que día a día Dios te va haciendo para que se vaya quitando todo lo que tienes de más, todo lo que el pecado ensució. Dios dice, yo te haré tus ropas blancas como la nieve. ¿Sí? Si estaban rojos como la grana, van a ser blancas como la nieve. Pero ¿cómo van a ser blancas cuando tú se las entregues realmente? Porque Dios es un caballero y no se lleva nada de lo que tú no entregues. Dios no va a permitir, ¿sí? Más bien dicho, Dios no te va a exigir las cosas. Dios te respeta lo que tú puedes hacer, lo que tú quieres hacer. Dios está contigo. Pero una pregunta, ¿quieres estar tú con Dios? ¿Aceptas obedecer a Dios y que se haga su voluntad, no la tuya? ¿Aceptas obedecer a Dios realmente y depender de Él? Porque ¿cuántos no estamos con eso? No, Señor, yo quiero depender de ti. Y cuando se viene el asunto y la prueba de que, sí, pues no tienes trabajo, no tienes esto, lo que está pasando actualmente. No tenemos trabajo. Bueno, yo no, de por sí yo dependo de Dios, ¿no? Pero aquellos que han perdido el trabajo, ¿cómo luego se sienten inquietos y empiezan a sentirse intranquilos? ¿Cómo van a hacer? Se presionan esto, aquello, ¿sí? En lugar de que confíen y le crean a Dios, de que cada día Él dará aquello que tú necesitas, que Él va a ser el que te cubra tus necesidades. ¿Sí? Pero muchos decimos, sí, Señor, dependemos de ti, no es cierto. En las pruebas se ve. ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que no le crees a Dios aún? Sí. Yo te invito a que veas esto, Señor, que veas por qué desconfías también de tus hermanos. Porque la desconfianza viene también. ¿Sí? Empiezas a desconfiar de tus hermanos y te sigues con la desconfianza en Dios. ¿Sí? Es falta de fe. No te sientes capaz de confiar en nadie. Y más si te traicionaron, menos confías en alguien. Jesucristo conocía nuestros corazones. Jesucristo sabía qué pensábamos, qué sentíamos. Y aún así, siendo pecadores, dio la vida por nosotros. Sí. Confió en que nosotros íbamos a aceptar ese sacrificio y Él iba a ser nuestro Salvador. Y confió en que íbamos a aceptar el perdón de los pecados y la vida eterna. Él hizo las cosas por fe y por obediencia al Padre. ¿Qué estás haciendo tú? Por fe y por obediencia a nuestro Padre. Ponte a ver realmente qué estás haciendo. ¿Cómo ha sido tu día de hoy? ¿En qué has dudado? ¿Qué es lo que no te has podido bien, cómo te diré, quitar de encima, valga la palabra? ¿Sí? ¿Cuáles son tus desconfianzas todavía? ¿Por qué desconfías de tu pareja? ¿Por qué desconfías de tu familia, de tus padres, de tus hermanos? Y peor tantito, ¿por qué desconfías de tus padres y tus hermanos espirituales? Y sobre todo también de la enseñanza que le estás dando a tus hijos espirituales y a tus hijos físicos. Que no le has dado buena enseñanza como para que ellos puedan salir adelante en la vida. ¿Sí? Para que los puedas dejar crecer. Porque cuántos de nosotros hemos querido también evitarles la caída y no dejarlos crecer, que sigan dependiendo de nosotros.
Tú tienes que prepararlo desde que empieza el niño a caminar y a ser independiente de ti. Lo tienes que enseñar a ser dependiente de Dios. Porque el único que va a estar ahí en sus momentos de tristeza, en sus momentos de soledad, en sus momentos de angustia va a ser Dios. Y si ellos confían en Dios, todo va a ir para adelante. Pero si les has educado con miedo a la vida, ten por seguro que siempre van a depender de ti. ¿Y qué va a pasar cuando ya no estés? ¿Qué va a ser de ellos si ya no tienen quien les resuelva el problema? Ayúdales a depender de Dios. Ayúdales a buscar a Dios. ¿Sí? Enséñales cómo se hace, porque es fácil decir nosotros, pero es difícil cuando se tiene que poner en práctica. ¿Qué palabras de la Biblia te has enseñado? Pero solo te has enseñado a repetir y no las has puesto en práctica. La sabiduría viene no de repetir, no de enseñarte la palabra. La sabiduría viene de practicar la palabra, de vivir la palabra, de incluirla y enseñarla lo más fácil posible a los demás. No le compliques algo que es tan sencillo a los demás. Muéstrales a ese Dios vivo, a ese Dios maravilloso, a ese Dios que está todo el momento con ellos. Que si le claman, ya no va a haber sufrimiento vano, porque vamos a sufrir, pero confiados de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos va a soltar, de que Dios nunca nos va a abandonar. ¿Sí? Yo te invito a que sigas conociendo a Dios. Sigue viendo, sigue conviviendo con Él. No te quedes nada más en conocer a Dios de oídas, el llenarte de información. El saber, sí, pasó esto, el pueblo estuvo contra estos otros pueblos y ahí pasó. No te quedes en la historia. Busca qué enseñanza puedes obtener de eso que estás leyendo, cómo lo puedes aplicar a tu vida. No nada más te quedes en la historia, sigue adelante, trata de entender lo que Dios te está hablando y diciendo. Sigue adelante. Digo, no te quedes nada más así. Dios es maravilloso. Sí, Dios va a ir enseñándote y te va a ir mostrando. Pero necesitas confiar en Dios. Necesitas quitarte tus hojas de higuera y estar completamente desnudo delante de Dios. O delante de Dios, o desnuda delante de Dios, en tu forma emocional, en tu forma espiritual. Sí. No tomes todo literal. No lo tomes en el lado físico. Dios te habla para tu alma y para tu espíritu también. Para que no nada más crezca tu intelecto, sino que crezca también tu espíritu y tu alma. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos con las enseñanzas. Bendiciones.